A reading from the first book of Lectura del Kings. libro primero de los The Reyes. Lord appeared to En Solomon in a aquellos dream días at el night. Señor se apareció en God sueños a said, Salomón y le "Ask dijo, something of me, and I will give pídeme it to lo you." que quieras. Solomon answered, Respondió "O Lord Salomón, my God, Señor Dios you mío, have made me tú to has serve hecho as que tu king siervo over the suceda a house of David, mi David, padre, en el but I am a trono, mere youth, aunque yo not soy un knowing at muchacho y all no what to sé ask. desenvolverme. I serve you Tu in the siervo midst se of a encuentra en people whom medio you de have tu chosen, pueblo, un pueblo so inmenso e that it cannot be incontable numbered or e counted. innumerable. Give your servant Da a tu therefore siervo an un corazón understanding heart dócil para to judge gobernar my a tu people pueblo, and to para distinguish right discernir from wrong. el mal del For bien. who is able to Pues govern ¿quién this vast sería people of capaz de yours? gobernar a este pueblo tan The numeroso? Lord was pleased that Al Señor Solomon le had asked agradó this que question. Salomón hubiera pedido God aquello, said to y him, Dios le dijo, "Because you have por asked haber this, pedido esto, not for a y long no life, haber pedido para stubble, ti vida larga, ni riquezas, nor for life ni la filled with vida de tus lions and enemigos, dragons, but for sino understanding, so que that you may know what pediste is right discernimiento para and do what escuchar y is best for gobernar, justice. te cumplo tu I petición. give you a heart Te so doy un wise and corazón sabio understanding e that there has inteligente, never been como anyone no like lo ha you up to habido now, antes, ni lo and after habrá you there will come no después one to de equal you." ti. Verbum Domini. Lord, I love your Señor, cuánto amo tu voluntad. Lord, I love Señor, cuánto amo tu voluntad. my part I have Mi porción es el Señor. restored is to He resuelto guardar tus palabras. love from your mouth Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lord, I love Señor, cuánto amo tu voluntad. let your love be ready to Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. let your love Cuando me alcance tu compasión, viviré for your law is y mis delicias serán tu voluntad. Lord, I Señor, cuánto amo tu voluntad. that is why I love your command Yo amo tus mandatos finest más que el oro purísimo. why I rule my life Por eso aprecio tus decretos faithful y detesto el camino de la mentira. Señor, cuánto amo tu voluntad. your will is wonderful Tus preceptos son admirables, therefore I hope por eso los guarda mi alma. the unfolding of La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Señor, cuánto amo tu voluntad. A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, we Hermanos, know that all things sabemos work for good que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio, a los que ha escogido
Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Verbum Domini. Bendito eres, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastra a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entiendes bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo: ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Verbum Domini. Lord God, Señor Dios, give us wisdom danos sabiduría that we, para que nosotros understanding, tengamos entendimiento. Dale el entendimiento a nuestros líderes para que ellos puedan saber cuál es lo bueno y lo equivocado. us all wisdom, that we may Danos siempre, and freedom. concédenos siempre que tengamos vida y libertad. Queridos hermanos, esa puede ser la oración que inspiran las lecturas de hoy en nuestros corazones. Solomon Salomón, set over the people of God as king, establecido como rey sobre el pueblo de Dios, hijo de David, one who aquel for que es conocido the prayer that he made. What do you want? God? porque Dios respondió a su plegaria. ¿Qué quieres?, le pregunta a Dios. Dense cuenta que esto Dios se lo pregunta de noche. Don't necessarily think that your day is over. Cuando vayan a acostarse, no vayan a pensar que
ya ha acabado el día. night prayers. Lord, if you Uno have sigue anything, siendo siervo de Dios. let me be attentive. Si en la noche Sometimes he nudges us in the middle of the night. And the Lord appeared to ustedes Solomon in a rezan a Dios, pueden preguntarle cuál es su voluntad y Él puede que los despierte inmediatamente. Give me wisdom. That in itself shows Eso por sí solo nos muestra que Él ya tenía bastante sabiduría para saber pedir. not waste our prayers. Let us ask for those things that are most beneficial to us and to others, most important in this brief journey of life. And that, in fact, is what wisdom De hecho, understanding, which are gifts of the de eso se trata la sabiduría y el entendimiento, que son dones del Espíritu Santo. Eso es lo que nos permiten hacer, distinguir cuáles son las cosas más importantes for sacrificing que debemos buscar. for. What's most important in this ¿Qué es lo más importante en esta vida? Porque si hay algo is pulling us muy claro en la vida, directions at es que la vida nos lleva en muchas direcciones diferentes al mismo tiempo. under the appearance of good, others of which are in fact good, but we don't know which good to choose. By the way, as I often say, the devil is not going to tempt good people. El diablo no va a tentar a los buenos para que hagan cosas malas. With us today, La mayoría de ustedes que nos acompañan el día de hoy already committed to the Lord, and ya están comprometidos con el Señor. you're not going to follow a temptation that Así says, que no van a seguir una tentación que diga, anda y roba el banco más cercano o mata a la persona inocente más cercana. El demonio no va a perder tiempo tratando de que ustedes hagan eso. good people by El demonio tienta a los buenos, them to do good things, tentándolos a hacer cosas buenas. but not the right things. He can lure us away into doing so many good things that we neglect the things in our life that are most Hay important. muchas cosas buenas que descuidamos en la vida, nuestras responsabilidades esenciales hacia nuestras familias, otros aspectos de nuestra vocación. The Lord appears to Solomon and says, what do you want? He says, give me wisdom. And wisdom helps us to see La sabiduría nos ayuda a ver what things are en nuestras vidas cuáles son las cosas más importantes, nos ayuda a discernir. in this gospel passage, and that's why the first reading and the gospel are put together today. The pearl of great price. Which one? Es un gran premio. Where's the buried treasure in that? ¿Dónde se encuentra el tesoro en ese campo? Have the wisdom to say, Tienen la sabiduría de decir, una vez que he encontrado ese tesoro, porque es tan importante, más importante que cualquier otra cosa, puedo dejar lo demás, puedo vender lo demás. Dense cuenta que la persona que lo encuentra, dice Jesús, va y vende todo lo que tiene, no por alguna. Y no dice, it's a difficult thing to follow Jesus. No, he's going to sell all the rest he has out of joy. The kingdom of God is among us. When we embrace that kingdom, when we find that Lord Jesus Christ and that relationship with him, and that's the pearl of great price, well then, whatever we have to sacrifice to follow him and to be faithful to him, it's a joy. The kingdom has taken es una alegría, el reino our heart, of our mind, of our body, ha tomado nuestros of our corazones, relationships, of everything that we're planning and doing and deciding and choosing. And it is out of joy that we move y es por alegría que proseguimos hacia adelante con ello. us wisdom Señor Dios, concédenos sabiduría and give our leaders wisdom. y concédele sabiduría a nuestros líderes. Wisdom is that El aspecto clave de la sabiduría es que ultimate source vemos que la fuente final de todo lo bueno es Dios. that we see that the ultimate Vemos que la alegría final is God. That the ultimate authority in our life and in the life of the nation is God. Putting everything in place with God at the top is what wisdom does to us. es lo que la sabiduría hace por nosotros y la forma en que vemos las cosas y la forma en que pensamos y la forma en que evaluamos todo. We have that Y una vez que tenemos esa perspectiva, entonces vemos el valor apropiado de cada we see that it is a reflection of God. And so we see in Scripture prayers en las about escrituras, oraciones acerca de cómo las montañas y colinas han de bendecir al Señor y los pájaros en el cielo han de bendecir al Señor, los mares y ríos bendecir al Señor. Estas oraciones reflejan
un conocimiento de la creación inspirado por el Espíritu Santo que nos habla del Creador. San Pablo dice esto a los romanos. Las características de Dios pueden ser observadas en la naturaleza. Si uno ve belleza, uno ve el reflejo de Dios. Si uno ve poder en la naturaleza, un trueno, caídas de agua, uno ve un reflejo del poder de Dios. Conocimiento, sabiduría, entendimiento. Podemos ver a la creación y entender su valor. Y nos damos cuenta que las cosas alrededor nuestro y las cosas que poseemos But we see everything that we possess and that we might desire precisely as a tool to serve, honor, and come closer to God. más cerca a Dios. In that process of Y en ese proceso de servir al prójimo, nos damos cuenta de lo que tenemos y decimos, ¿cómo es posible que lo que yo tenga hoy, el día de hoy, pueda servir para ayudar a mis hermanos, en especial los que pasan necesidad? El corazón que ha recibido, el sí afirmativo, esa oración tan hermosa, siempre es esa pregunta y siempre estás discerniendo eso, entendiendo que los bienes que tenemos no los recibimos solamente para nuestro propio bien, los recibimos precisamente para el servicio de los demás. Entonces Salomón, además, es un líder que hace esta oración. Este es un punto clave sobre el cual reflexionar el día de hoy. No se trata de cualquier persona que esté pidiendo sabiduría, se trata del rey del pueblo que está pidiendo sabiduría. Miren lo que pide. Dice, tengo que juzgar a tu pueblo. Tengo que distinguir el bien del mal. De otra forma, yo, el líder, yo, el rey, podría guiarlos por el camino equivocado. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se trata de un relato constante. Es como un péndulo. Este rey y luego este otro rey apareció y llevó este pueblo a romper la alianza y va de ida y vuelta, y cuando el rey, cuando el líder guía al pueblo hacia la fidelidad, la tierra prospera, y cuando guía al pueblo a romper la alianza y a servir a otros dioses y a sacrificar a sus niños en el fuego a los demonios, la tierra sufre y los enemigos del pueblo de Dios se fortalecen y vienen y arrasan la tierra y los mandan al exilio, y no se trata por algún tipo de mal cálculo político o militar, se trata por problemas espirituales, defectos morales, infidelidad a la alianza. Salomón lo sabe y dice, tengo que hacer lo correcto porque se me ha encomendado el liderazgo. Así que aquellos que estén en posiciones de liderazgo, ya sea en el gobierno o iglesia o cualquier sector de la sociedad, y los medios de la comunicación, y los negocios, en la familia, los padres ejercen liderazgo. ¿Cuál es el primer requisito de la sabiduría de un líder? Salomón de hecho lo dice cuando hace la oración. Él no dice, dame sabiduría. Él dice, dale a tu siervo sabiduría. Nuevamente indicando que ella tenía bastante sabiduría para comenzar. Pero ¿cuál es la primera obligación de un líder? Reconocer que él es un siervo. ¿Cuál es la primera obligación de un líder o candidato político? Denme sus votos. ¿Cuál es la primera obligación? Tener un buen equipo de relaciones públicas para poder analizar al electorado y averiguar cómo va a obtener los votos de la gente. ¿O es su primera obligación de un candidato político entender los límites de su autoridad? Entender que él o ella es un siervo. Recuerden, la sabiduría es lo primero. ¿Quién está a la cabeza? Dios. Hay que entender eso, reconocer que toda autoridad proviene de Él. Así que un líder entiende los límites de su autoridad, de su poder. Lo primero que tenemos que preguntarle a un candidato que está pidiéndoles el voto es, ¿para qué crees que te estamos eligiendo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué tarea, qué trabajo nos estás pidiendo? Porque les estamos dando un trabajo cuando votamos por ellos. ¿Qué trabajo nos estás pidiendo?
Usted quiere que votemos por But in usted, order to do what? pero ¿para poder hacer qué? If it isn't to serve, Si no es para servir al pueblo, entonces olvídenlo. ¿Para qué lo estamos eligiendo? Lo estamos eligiendo para que or do you ejerza autoridad sobre nosotros, para que sea Dios, o reconoce usted que hay un Dios por encima de usted. Esta parece ser una pregunta tan elemental, tan fundamental, que uno puede decir, Not necessarily. vamos, eso tiene que saberlo, pero no necesariamente. To say it. Y si lo saben, ¿por qué no están dispuestos a decirlos? Pídanle que los digan. Meetings, you know, that come up Tenemos where todos estos cabildos abiertos cuando se acercan las elecciones. there's, ma'am, do you acknowledge Aprovechen la oportunidad, pregunten, Señor, señora, ¿usted reconoce a Dios? Si lo hacen, they'd be able to say that? ¿por qué no poder decirlo? Is there an authority higher? Señor, ¿hay alguna autoridad por encima de usted? Is there some limit ¿Hay algún to your límite decision-making power? en su poder de hacer decisiones? Veto? ¿Tiene usted un poder de veto por sobre los derechos humanos? What is? ¿Cuál es What kind of authority? el trabajo de usted? ¿Qué tipo de autoridad usted cree que le estamos dando? Give your servant an understanding heart to judge your people, Concédele a tu siervo un corazón comprensivo para entender a tu pueblo y para distinguir el bien del mal. now Bien, ahora, in the church and in algunos en la society. iglesia y en la sociedad Very uncomfortable se incomodan mucho presenting to them cuando the empezamos a presentarles las preguntas del púlpito y la política. oh, they don't mix. Some people No, algunos dicen esas dos cosas no se mezclan. Critican a los sacerdotes como yo y a otros brothers and sisters, que saben, hermanos y hermanas, no pulpits. si no hubieran púlpitos, no habría elecciones. Did you realize that? ¿Se han dado cuenta de eso? The pagan view of government La perspectiva pagana del gobierno es que el rey decides everything. decide todo. Law comes from the La ley king can get up sale de la boca del rey, el rey se puede levantar por la mañana and y off the top of his head issue a decree. se le puede ocurrir emitir un decreto Had no y input la into it. gente no ha tenido ninguna contribución King ni recurso absolute authority, contra este. El rey, al tener autoridad plena, puede enslaving some, killing mandar a la others, gente a algún deporting lado, others, doing what he puede wants. esclavizar a quien quiera, No input. deportar a quien quiera. La ley proviene de la boca del rey, no hay, sin contribución del pueblo y sin recurso del pueblo. ¿Es esa la perspectiva de la política que tienen ustedes? ¿Es esa la idea de la política que las naciones del mundo deben implementar? Or ¿O does the king have some kind el of rey tiene algún tipo de responsabilidad hacia el pueblo? sure he has his legitimate authority. Seguro tiene su autoridad legítima. In the broad Y sense cuando digo rey, estoy hablando en el sentido general de la palabra, cualquier tipo de autoridad en el gobierno. Seguros, la autoridad es legítima, nos dicen las escrituras. God allows us Al final está arraigada en Dios y Dios nos permite organizarnos politically. políticamente. Pero This is a different philosophy of government. esto es una filosofía de gobierno diferente de la que dice el pueblo importa. En la idea pagana del gobierno la gente no importaba. View of government Pero una diferente idea del gobierno dice que tal vez la gente sí importa y tal vez ellos deben tener first of all in who the king is, poder de decisión en quién sea el rey y en lo que haga el rey. De hecho, tal vez el pueblo sea el rey. and this is a revolution in Y esta es una revolución en el entendimiento del gobierno. Llevada a cabo por qué? about by the gospel. Llevada a cabo por el Evangelio de Jesucristo. In the gospel of Jesus Christ, Piensen sobre ello. En el Evangelio de Jesucristo entendemos que toda persona tiene acceso a Dios, que toda persona ha sido llamada a ser hijo de Dios and therefore we do y por lo tanto importamos y tenemos una voz y tenemos voto and we can elect y podemos promovernos y podemos elegir a personas, podemos no volver a elegirlos si queremos también. the gospel of Christ Es la proclamación del Evangelio de Cristo la que refuerza la dignidad en cada persona and placing in the understanding of y wisdom coloca en el entendimiento de la sabiduría la jerarquía apropiada con Dios a la cabeza y los líderes como siervos de Dios y los siervos del pueblo, representative forms of government lo cual lleva a modos representativos de gobierno a los cuales estamos acostumbrados a ver en todo el mundo. if there were no pulpit, Si no hubiera púlpitos, no
no habría elecciones. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y la política? Cuando la iglesia habla de política, no tenemos que preocuparnos de que la iglesia se haya vuelto muy política o que lo único que tenemos que preocuparnos es que nuestra política se haya vuelto muy pagana. No hay ninguna referencia al conocimiento de la autoridad efectiva de Dios, la cual se manifiesta también en los escritos, en los derechos de la gente. Ninguna autoridad humana tiene poder de veto sobre los derechos humanos. El derecho a la vida, libertad, libertad religiosa, educación, protección, no proviene de algún tribunal o congreso o rey, proviene del Creador. Así que los gobiernos que reconozcan eso tienen un poco de sabiduría. Los líderes y gobiernos que no han reconocido eso no son válidos. No tienen autoridad. Pueden pretender tener autoridad y tener cierta fuerza física que pueden ejercer, pero no tienen autoridad. No tenemos que hacerles caso. De hecho, estamos obligados a no hacerles caso a ninguna persona que crea que tiene poder de veto sobre la vida humana. Incluso en las Escrituras, cuando vemos la responsabilidad del rey, en este caso es pedir sabiduría para poder discernir el mal del bien. Tenemos que entender de forma representativa del gobierno que los derechos y responsabilidades del rey nos pertenecen ahora a nosotros como pueblo. Nosotros como pueblo entonces tenemos que rezar lo mismo y decir, Señor, ayúdanos a discernir lo bueno de lo malo. Lo bueno y lo malo no se decide a voto. Eso no quiere decir que no debemos tener derecho a votar y expresar nuestra voz, pero cuando ejerzamos esa voz tenemos que hacerlo desde la perspectiva de conocer la diferencia del bien y el mal. ¿Cómo podemos gobernarnos si no conocemos esa diferencia? Y ahí el papel de la iglesia en el rol político de la unidad. Es para darles al pueblo la sabiduría para poder votar de manera correcta. Señor, concédenos a nosotros y a nuestros líderes sabiduría para poder tener vida y libertad. La sabiduría nos ayuda a ver, nos permite ver el valor de toda vida humana. Y ese servicio no es meramente servicio en el sentido de hagamos el bien a los demás. Es un servicio arraigado y que fluye de nuestra relación con Dios. La libertad no significa hagamos lo que queramos. La libertad está arraigada y fluye de nuestra relación con Dios. Así que expliquemos esto un poquito más detalladamente. Si yo sirvo a mi prójimo, ¿por qué lo hago? Estoy simplemente tratando de calcular lo que va a causar el mayor bien para la mayor cantidad de gente, o estoy mirando a ese prójimo y miro el reflejo de Dios y miro a alguien que tiene valor absoluto, alguien que tiene ese valor no recibido por el gobierno, por lo tanto el gobierno no lo puede quitar. Esta es la fundación del servicio. Esa persona ha sido elegida por Dios para existir y esa persona ha recibido un destino. Es lo que leemos hoy en la segunda lectura de hoy. ¿Cuál es nuestro destino? Miren a la persona humana. ¿Para qué están aquí? ¿Hacia dónde se dirigen? Cuando Dios dice, nos llamó, nos conoció, nos predestinó ¿para qué? Para estar conformados a imagen de su Hijo. ¿Quieren saber quién es el Padre? Miren a Jesucristo. ¿Quieren saber quiénes son ustedes? Miren a Jesucristo. Él nos revela a nosotros, no solamente al Padre, Él nos revela a nosotros mismos. Esa fue una enseñanza fundamental del Concilio Vaticano II. Él nos revela a nosotros mismos. Sabemos quiénes somos en aquel que dijo que todas sus palabras y obras son reflejo del Padre. De manera igual, nuestras palabras y obras deben ser lo mismo. Debemos tratar de reflejar con nuestras vidas lo que Dios piensa y aquel que entregó su vida para que podamos tener vida. Esa es la imagen a la cual hemos de constantemente conformarnos, para que hay gente que se entrega por el bien de sus hermanos. Y fundamentalmente nosotros, en medio de una cultura de la muerte, hemos perdido ese concepto del valor y la dignidad inherente y el llamado de toda persona humana a estar configurada a imagen de Cristo. Les voy a ofrecer un par de ejemplos que me han sucedido a mí recientemente. El otro día me encontraba yo en Orlando
y estábamos parados frente a la municipalidad, a la alcaldía. Había alrededor de 100 personas, éramos 100, y uno entre nosotros había fallecido. Tuvimos un servicio fúnebre, un velatorio frente a la alcaldía. Estaba dentro de un ataúd, pero era un ataúd muy pequeño, pues se trataba de un bebé que había sido asesinado por el aborto. Tuvimos ese servicio a pleno día porque el niño había sido asesinado bajo la sombra de la noche. Es una cosa con el aborto, no les gusta que se hable del procedimiento, que el procedimiento sea descrito, no quieren ni mirar los cadáveres. Y una de las cosas que tenemos que hacer como personas comprometidas a la sabiduría y a la justicia y a los derechos humanos es exponer la violencia bajo la luz del día. Hace unos cuantos años atrás, aquí cerca, en Huntsville, algunos de ustedes estuvieron aquí, tuvimos un gran funeral por varios bebés que habían sido asesinados por el aborto y están enterrados cerca del santuario en Huntsville. Y lo volvimos a hacer y tuvimos este velatorio para que la gente pudiese observar a su hermano, a su hermana que había sido asesinado. En este caso, una niñita, bebé. Si no nos enfrentamos a la realidad de lo que está sucediendo, no nos va a ser posible ejercer este juicio al cual estamos llamados a ejercer entre el bien y el mal. ¿Qué camino tomar? ¿En qué nos estamos equivocando? Nos estamos equivocando porque ese bebé no solamente fue asesinado, sino que fue asesinado legalmente. Así que ahí tenemos un defecto en el papel de la autoridad pública al haber permitido eso, al decir que está bien hacer eso. No está bien. Si hay alguna ley que diga que eso está bien, están equivocados, está completamente ausente de toda autoridad. Lo segundo que me pasó recientemente, y muchos de ustedes han seguido esta historia, es que había un bebé en Canadá que le hacía falta una traqueotomía porque el bebé tenía problemas para respirar y le negaron el procedimiento. El bebé tenía... Y ellos dijeron, si el bebé muere, no importa. Pero médicamente una traqueotomía hubiera sido un paso normal para ayudar a que el bebé respire de una manera estable, y eso es lo que los padres querían. El hospital dijo que no. Así que, con la ayuda de muchas personas alrededor del país, fuimos y logramos que ese bebé viniera a los Estados Unidos y le hicieron la traqueotomía. ¿Y saben qué? Bebé Joseph en este momento está respirando por su propia cuenta, sin máquinas, sin tubos, y se encuentra dentro del calor y comodidad de su hogar con sus padres y están disfrutando cada minuto de la vida que él tiene. Así se trate de una vida corta o larga, esa no es preocupación de los padres. La preocupación de los padres es concedernos sabiduría, ayúdanos a amar y a saber y entender el valor de nuestro bebé. Ayúdanos a servir a este niño con cualquier fuente que tengamos durante el tiempo que permita Dios. De eso se trata. A través de los sacerdotes por la vida y otras organizaciones más, la gente levantó la voz y dijo, esto está mal. Rechazar las vidas porque pensamos que tenemos que pagar demasiado. Hagamos lo correcto. Y en tercer lugar, un tercer evento reciente, cuando hablamos acerca de estar conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo, quien dio su vida para que podamos tener vida. En nuestra sede principal en Nueva York, de los sacerdotes pro vida, recibimos la visita de la hija de un santo, San Gianna Boleta Mola, quien sacrificó su propia vida por su hija en 1962. Gianna estaba embarazada, ella era doctora, tuvo una complicación en el embarazo, tenía un tumor benigno y le dijo, el bebé puede morir, simplemente podemos sacar el tumor, el bebé estaría bajo riesgo, podemos dejar todo intacto y ver qué pasa. Y ella dijo, bajo ninguna circunstancia quiero que mi bebé sufra daño.
¿Se dan cuenta? No se trata solamente del servicio, es un servicio arraigado en Dios. No podemos sacrificar una persona por el bien de otra. Si estamos hablando de ver cuánto bien podemos hacer y nos afirmamos del valor infinito, del valor de cada persona, puede que a veces tengamos la tentación de decir la meta justifica los medios, eliminemos unas cuantas personas aquí para ayudar a las personas por este otro lado. Hay gente que puede decir, yo tengo ya 3 hijos, ¿qué voy a hacer para ayudarlos cuando yo me muera? Is to give them the example of the greatest love that anyone can have, to lay down their life for their friend. Y entregar su vida por sus amigos. And the person who visited our office La persona que visitó nuestra oficina fue la hija de ella, por quien ella sacrificó su vida en 1962. Sanjana Beretamola gave an example dio un ejemplo del tipo de amor inspirado por la sabiduría. of what it means Dio el ejemplo de lo que significa estar configurado la imagen de su hijo, who said, "This is aquel que dijo, este es mi cuerpo, entregado por ustedes, para que tengan vida. Lord, give us and our leaders wisdom so that we may have Para que podamos tener vida y libertad. freedom comes when we La acknowledge libertad resulta cuando reconocemos a Dios, porque únicamente Él es Señor de la vida humana y la muerte. nobody else is. If he alone is Lord, then there cannot be an oppressor Y no puede haber un opresor que over other humans. reclame para sí poder sobre los demás seres humanos. No puede haber esclavitud, no puede haber aborto. Si Dios únicamente está encargado, entonces nosotros somos libres porque podemos vivir como iguales, con respeto y amor hacia unos y otros y en un servicio arraigado en Dios que dice que nos entreguemos para que otros puedan tener vida. Demos gracias al Señor por la oración de Salomón, démosle gracias por la respuesta que le dio a esa oración, porque Él no quiere decirnos no. For an understanding, generous, self-sacrificing heart. God isn't interested in saying no to that prayer. So ask him today. Ask him in the middle of the night tonight. Ask him every moment of every. Recen en todo momento del día, Señor, Please. por favor, permíteme ver, permíteme entender, permíteme vivir That puts you first en una forma que te ponga to everyone around me. y And Jesus, we thank you today damos for saying yes. Amen.